Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Otra vez estamos conectados aquí en tu programa de Entre Amigos. Estamos grabando para la Ciudad de México. Estamos conectados por Zoom y invitamos al doctor Saúl Jesús Garza Morales. El doctor Saúl Garza Morales es egresado de la Facultad de Medicina de aquí de la ciudad de Monterrey y hace sus estudios en la Ciudad de México, donde se recibe como médico especialista y certificado en pediatría. Hace después neurología y hace también neurología pediátrica. Es profesor universitario de la especialidad en neurología pediátrica por 20 años en la UNAM. Actualmente como coordinador de neurodesarrollo del Hospital Español en la Ciudad de México, y ha sido un excelente investigador en todo este ámbito de la medicina de neuropediatría. Hoy vamos a hablar con él sobre aciertos y controversias en el espectro autista. Saúl, gracias por aceptar la invitación esta y poder hablar de este tema, pues, híjole, tan socorrido ahora, ¿no? Y que todo el mundo quiere hablar con mucha conciencia y Roberto, conocimiento. Roberto, amigo, me da mucho gusto saludarte y gracias por invitarme a compartir estas experiencias con tu audiencia. Y estoy muy contento de que hablemos de esto, de este tema en particular, porque hay que poner varios puntos sobre las íes, Roberto. Sí, Eh, por un lado, yo tengo una gran preocupación porque están saliendo muchas voces en diferentes ámbitos y diferentes partes, eh, a criticar la forma en que se hace el diagnóstico del espectro autista, a criticar los criterios que usamos para el diagnóstico del espectro autista, bajo una visión más probablemente humanista, si se quiere, holística, pero creo que hay que entender que definitivamente hay que siempre procurar ver al individuo en su conjunto y entender que muchas veces las personas que tienen conductas del espectro autista sufren por esta condición en diferentes ámbitos sociales, académicos, familiares y demás. Pero eso es una cosa que hay que defender, el tener una medicina orientada de manera humanista, pero otra cosa es poner en duda los diagnósticos médicos. Otra cosa es dudar de las formas en que hemos ido evolucionando, porque para que lleguemos a los criterios de diagnóstico actuales, hemos ido pasando por muchas etapas de perfeccionamiento de estos criterios. Hoy, sin duda, los criterios más extendidos en el mundo son los criterios del Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el llamado DSM-5 SM. actualmente. Y claro, este manual también tiene su contrapartida en el Manual de Diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. Los criterios son muy similares. Entonces, creo yo que debemos de dar un mensaje claro a la población diciéndole, tenemos herramientas y elementos suficientemente claros para identificar a una población de personas que cuando hacemos un diagnóstico certero de este tipo de problemas, estamos ayudándole a reducir el sufrimiento que tienen en sus problemas de tipo conductual, social, académico y familiar. Entonces, creo que esa es una preocupación importante. Por supuesto que los avances tecnológicos hacen que hoy podamos decir que el espectro autista puede tener un origen de tipo genético con los estudios, digamos, habituales, que en la actualidad el estudio habitual es un estudio de exoma,
Es un estudio sanguíneo donde se analizan alrededor de 27,000 genes, de los cuales cuando menos hay alrededor de 600 genes que están relacionados al espectro autista. Y si a eso le agregamos que muchos niños que tienen espectro autista cursan con retardo del neurodesarrollo, estás hablando de al menos otros 800 genes que se estudian relacionados al retardo del desarrollo. Entonces, estamos hablando de que al menos con estudios comunes, un tercio de los pacientes va a tener una causa genética conocida. Pero esto no debe de inhibir que el diagnóstico del espectro autista sigue siendo clínico, sigue siendo basado en una buena historia clínica, en un interrogatorio muy detenido de todo lo que sucede en el caso concreto de los niños y de su familia y de sus comportamientos y la evolución del desarrollo. Los estudios simplemente van orientados a buscar el origen del problema y hoy con la tecnología que tenemos podemos encontrar el origen en alrededor de la mitad de los pacientes. Eh, Fíjate, y este origen, ¿desde qué edad se le podría invitar a los padres a que llevaran a sus hijos para entrar en esta serie de estudios y poder tener la probabilidad de un diagnóstico de un espectro autista? Mira, voy a mencionar 4 o 5 signos que son banderas rojas, son signos de alarma que los padres pueden identificar a partir de los 12 meses de edad. Entonces, cuando un chico llega a los 12 meses, y vamos a hablar de los 12 a los 24 meses, y ese niño no habla, ¿sí? O ese niño no señala las cosas con el dedo, lo que él quiere. Si ese niño es indiferente a que le estés hablando por su nombre y no haga caso de manera reiterada, ¿sí? Si ese niño desarrolló algunas palabras a los 12 meses, pero perdió esas capacidades de comunicar esas palabras entre los 12 y los 18 meses, ese niño debe de ser considerado un niño de alto riesgo para que hagamos el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Ese niño debe de ir a buscar un profesional con experiencia que lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que ese niño no es sordo, que ese niño escucha correctamente, porque un niño que no escucha, no hace caso a los llamados, no responde a su nombre, es indiferente, o sea, tiene muchas de las cosas que podemos sospechar en un niño con autismo, de tal manera que eso es lo primero que tiene que hacer un pediatra. Ahora, ¿cuándo podemos hacer los estudios? Yo normalmente, cuando me llegan chicos que llegan con esta sospecha, ¿sí? Estudiamos al niño, vemos que no tenga otras condiciones que puedan simular el espectro autista. Y yo hablo con los padres y les digo, mira, hoy tenemos que considerar a tu niño como un niño de alto riesgo, pero no le puedo hacer el diagnóstico del espectro autista. Los criterios para hacer el diagnóstico, las pruebas diagnósticas clínicas que me ayudan a establecer el diagnóstico, como es la prueba de ADOS2 y la prueba de ADIR, esas pruebas están estandarizadas para mayores de 18 meses y de manera ideal para 24 meses. Entonces, cuando tienen un chico que no está desarrollando el lenguaje, que no está respondiendo a su nombre, que no está señalando, ¿sí? Que no te fija la mirada, ¿ya? Esos niños a los 12, 14, 15 meses, yo les digo a los padres, vamos a dar una oportunidad de meterlo en un programa de estimulación dirigido, ¿sí? Y vamos a dar un tiempo prudente hasta que el niño cumpla 24 meses y a los 24 meses le hacemos las pruebas de tamizaje para autismo.
Entonces, no es necesario tener el diagnóstico de espectro autista para que podamos empezar una intervención, porque la intervención de estimulación de la comunicación y de las relaciones sociales le va a servir, tenga el origen que tenga ese retraso del desarrollo. ¿Sí? Entonces, esto que mencionas pudiera ir encaminado a factores genéticos por los estudios estos que se pueden hacer. A partir de los 24 meses, yo ya tengo un diagnóstico certero y eso me hace que yo pueda hacer estudios genéticos en el paciente. Entonces, la mayoría de mis pacientes, aunque lleguen de manera muy temprana, los estudios genéticos los estamos haciendo entre los 24 y los 36 meses. Hace unas horas apenas, les cuento como anécdota, que veo a una persona que viene del estado de Puebla y esta persona había pasado por diferentes médicos y diferentes instituciones y en todos lados le decían, pues sí, parece espectro autista, sí es un espectro autista, llévelo a terapia y ya. Resulta que esta niña la sometemos al estudio genético y detectamos una anomalía que se asocia con espectro autista y con retardo del desarrollo, que se llama TRIP2. Pero lo importante de esto es que ese problema genético no solo nos produce problemas del espectro autista, sino que nos ayudó a identificar que esa niña podía tener una aceleración de su pubertad. Iba a tener además la posibilidad de tener escoliosis en su columna. ¿Qué hicimos en cuanto tuvimos el diagnóstico? Empezamos a estudiar los ítems que habitualmente hacemos para un niño con pubertad precoz. Y le tomamos una radiografía en la mano y vimos su edad ósea y le hicimos un perfil hormonal. Y detectamos que efectivamente estaba acelerándose su proceso de maduración puberal y ahora la niña está en un tratamiento que le va a permitir crecer de manera adecuada y no tener una niña que pierda su expectativa de talla por no detectar el problema. Como supimos que podía tener un problema de columna, inmediatamente estudiamos la columna y detectamos una incipiente escoliosis que ya está tratada por un ortopedista, que ya estamos trabajando en evitar que esto progrese a través de fisioterapias. Y nada de eso, nadie hubiera pensado en eso, ¿sí? Si no tuviéramos el estudio genético temprano. Entonces, a veces el estudio genético no solo te ayuda a identificar la causa del espectro autista, sino que te ayuda a ver el futuro de ese niño. Además, te ayuda a identificar los problemas asociados al defecto genético y darles una pronta solución o un proceso de prevención. Entonces, definitivamente tristemente, pues no se hacen estudios genéticos en las instituciones públicas, pues porque suelen ser costosos. Pero de verdad que es una lástima porque podríamos estar previniendo una serie de desenlaces inadecuados en muchos de esos niños. Así es. Y por ejemplo, esos son estudios genéticos. ¿Factores ambientales pudieran influir en un espectro autista? Mira, definitivamente que sí. Hay algunos factores que le llamamos epigenéticos, que son factores del medio ambiente que pueden afectar al bebé, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es cuando se desarrolla la neurogénesis de manera más importante. Y en estas primeras etapas, efectivamente hay, por ejemplo, fármacos que se han asociado con aumento de la posibilidad de tener espectro autista en los niños. Uno de ellos es la exposición a anticonvulsivos. No todos los anticonvulsivos, pero en particular uno llamado valproato. El valproato se ha asociado con un aumento de la frecuencia de espectro autista en niños. Otro que está en el ojo del huracán son algunos medicamentos antidepresivos
de manera particular los que denominamos inhibidores de recaptura de serotonina, Serotonina. que son Ujú. muy populares como tratamiento de la depresión en mujeres jóvenes, como puede ser la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram. Y estos fármacos también tienen la posibilidad de aumentar la frecuencia. Hay otros factores nutricionales que se han promovido también, como deficiencias de zinc, por ejemplo, y deficiencias de algunos elementos nutricionales en la dieta de las mujeres que posteriormente se van a embarazar. Entonces, el cuidado de la dieta, el evitar la exposición a tóxicos como podrían ser insecticidas, como pueden ser contaminantes, ¿sí? Pueden ser elementos de prevención. Y por otro lado, la suplementación de las mujeres que se van a embarazar también puede ser un elemento importante para facilitar un embarazo y un desarrollo de el niño posterior de manera adecuada. Ahora, hay un tema controversial Fíjate, te interrumpo tantito. sí, Dentro de esto que dime. decías, dentro de esto que dices que las mujeres que se van a embarazar, ¿qué tan importante ha sido el hierro en el neurodesarrollo del bebé? ¿Esto pudiera influir en un aspecto autista cuando son las pacientes anémicas? Pues mira, eh, por un lado el hierro es importante, por otro lado el ácido fólico. Hay estudios que demuestran que si las mujeres antes de embarazarse tienen suplementación con ácido fólico, con hierro, sí, esas mujeres van a tener embarazos más saludables y van a tener menor riesgo de tener hijos con trastornos del desarrollo infantil. Esto es un programa que le llaman el programa de los 1000 días de vida, los primeros 1000 días de vida, que empieza desde 3 meses antes del embarazo y todo el embarazo. Eso es importante. Ahora, cada vez le damos más importancia también al factor masculino, ¿sí? Y ahora también se recomienda que los hombres que quieran tener hijos sanos también estén suplementados con ácido fólico y que tengan un buen estado nutricional. Definitivo que eso nos hace cambiar epigenéticamente a estos bebés y que tengan desarrollos mucho mejores. Fíjate qué bien, o sea, esto es importante lo que tú mencionas porque ya tenemos factores ambientales, factores genéticos y podemos tener algunos otros factores que pudieran asociarse a este espectro autista. Mira, hay algunos otros que están en el ojo del huracán. Yo no puedo decir de manera definitiva, pero recién me acaban de invitar a dar una charla sobre la reproducción asistida, que es un tema que tú dominas, y la relación que tiene la reproducción asistida con trastornos del neurodesarrollo. Yo soy de las personas que apoyan definitivamente la reproducción asistida porque pues es un recurso extraordinario para muchas familias que no habían podido tener hijos. Pero una de las cosas que se critican en la reproducción asistida es los métodos de conservación y el abuso que puede haber de estos métodos de conservación. Un buen ejemplo es una moda actual, yo lo digo que es una moda, de muchas mujeres jóvenes que están retrasando el momento del embarazo, ¿sí? Por situaciones sociales, por situaciones económicas, por situaciones de competencia laboral y quieren embarazarse muy tarde. Muy tarde es ya cerca de los 40 años. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están congelando sus óvulos cuando tienen 25 o 26 años y los están descongelando cuando tienen 39 años. ¿Qué sucede con eso? Pues que esos óvulos estuvieron en hibernación, en criohibernación, durante 8 años, 7 o 10 años, y luego los sacan para Una incubarlos, fertilización, sí. fertilizarlos. ¿Qué sucede? Pues que estos métodos de conservación no son perfectos y que pueden tener un impacto que
a la postre nos desarrollen niños que tengan trastornos del desarrollo. No solamente espectro autista, sino trastornos de atención o problemas de aprendizaje. Hay una serie de estudios, sobre todo los estudios más grandes, los estudios de miles de pacientes, que son los que sugieren, y quiero decirlo claramente, no quiero decir que la reproducción produzca esto, sino que lo que se sospecha es que estos métodos de conservación pueden producir efectos epigenéticos. Entonces, pues es un tema que está hoy en discusión y que tendremos que ir viendo a lo largo de los siguientes años. Sí, sí, claro, porque todo va a estar sobre la mesa y en esto la juventud está postergando su embarazo y estos van a ser unas situaciones que se van a tener que estudiar y dilucidar para poder tener la certeza de que se tiene un espectro autista, una lesión de aprendizaje, como tú mencionas, o algún otro trastorno, debido quizá a esta forma de manejo. Ahora, Una, un dato sí, interesante que a lo mejor le interesa al público es que en Europa, por ejemplo, hoy, 1 de cada 4 nacimientos ha sido por fertilización. Entonces, eso nos da una idea de lo que está pasando en el mundo, o sea, esta presión social, esta presión laboral, profesional, económica que se está ejerciendo sobre las mujeres, las está llevando a decidir embarazarse más tarde y utilizar cada vez más métodos de este tipo asociados a la reproducción. sí, pues sí, eso es cierto y entonces, pues es algo que nos espera en el futuro, no solamente en Europa, en Pues los sí. Estados Unidos y en América. Toda América está aumentando mucho el manejo de de la fertilidad, y entonces, pues hay que estar esperando estos resultados. Ahora, ¿qué tan importante es un diagnóstico temprano de un TEA, trastorno del espectro autista? El diagnóstico temprano es muy importante porque te permite utilizar lo que llamamos las etapas críticas del desarrollo. El cerebro humano no aprende igual a diferentes edades. Peor aún, hay ciertas etapas de la vida que son particularmente importantes para el desarrollo de ciertas habilidades. Por ejemplo, ¿sí? La mayor cantidad de capacidad que tiene el cerebro humano para desarrollar el habla está por abajo de los 9 años de edad. Entonces, cuando tú tienes un chico con espectro autista en donde uno de sus problemas fundamentales es los problemas de comunicación, ¿sí? Entonces se vuelve muy importante entender que no tienes toda la vida para poder estimular el lenguaje funcional, el lenguaje que estamos usando tú y yo ahora, ¿sí? Y que tú tienes un tiempo limitado para poder establecer estrategias que puedan a ese niño hacerle una comunicación eficiente. Entonces, si ese niño lo atendemos tempranamente y hacemos un diagnóstico claro a los 2 años y lo sometemos a un proceso de terapia y de estimulación, pues tú tienes por delante 7 años para trabajar con ese chico y hacerlo que tenga un lenguaje funcional. Pero si me lo traes a los 5 años, pues la etapa de tiempo de esta etapa crítica del desarrollo se reduce. Y eso entonces reduce la posibilidad de que ese chico desarrolle una buena comunicación. El 50% de los chicos que diagnosticamos con espectro autista van a ser mínimamente hablantes. Y en gran medida eso sucede por dos factores. Uno, porque llegamos tarde al diagnóstico. O dos, porque tiene una enfermedad genética que sabemos que no le va a permitir hablar o que con mucha frecuencia va a tener un lenguaje incompleto. Cuando nosotros identificamos genéticamente esos pacientes, rápidamente los ponemos en un programa de alta estimulación cognitiva y de alta estimulación lingüística.
¿Por qué? Porque sabemos que estamos remando contra la marea. ¿Sí? Hace un par de días veía yo una familia que tiene el diagnóstico genético y ellas están en un chat mundial donde hay puros pacientes que tienen la misma enfermedad que su hija. Y me decía, doctor, estoy asustado de cómo en el chat la mayoría de las personas que muestran a sus hijos con estos problemas, los niños no hablan. Y en cambio mi hija va a la primaria y puede hablar y puede comunicarse bien y está aprendiendo matemáticas, claro, con algunas dificultades y con un maestro extra. Dice, pero los pacientes que yo veo que tienen la misma enfermedad que mi hija no hablan. Y le digo, bueno, es que eso es primero porque hay una variabilidad genética, pero por otro lado, porque llegamos muy temprano al diagnóstico y porque tuvimos un programa de alta estimulación temprana. Fíjate qué importante es esto, ¿no? El hacer un diagnóstico temprano. Este es un ejemplo en cuanto a la comunicación. Ahora, ¿qué tanto impacta el apoyo familiar, los recursos que se pueden tener de la comunidad o de algún otro lugar? Es bien importante porque eh, voy a hablar tristemente de una realidad mexicana. Muchas familias que vemos que tienen hijos con espectro autista y se diagnostican tempranamente, uno de los primeros que boicotean todo el tratamiento y todo el apoyo para estos chicos suele ser el padre. Los padres con frecuencia no aceptan o tienen una especie de negación a poder aceptar los problemas de los niños. Y entonces con frecuencia se retrasan los diagnósticos. El padre con frecuencia justifica las conductas del niño. Y entonces dice, no, es que yo también hablé hasta muy tarde. Entonces es igual que yo y no tenemos que hacer nada ni llevarlo a ningún médico. No, es que el médico que lo vio apenas unas sesiones y ya está sospechando espectro autista y ya quiere que le hagamos cosas. Y eso no lo aceptan. Y desafortunadamente, con frecuencia los padres desaparecen de la familia. Entonces eso agrava el problema porque la madre ahora tiene que cargar con la responsabilidad, con el trabajo, con el gasto que esto significa. Y por otro lado, hay muy pocas instituciones públicas que den apoyo a estas familias y las pocas que hay suelen estar saturadas. Las listas de espera de Teletón para autismo, por ejemplo, que hay un par de centros, pues pueden durar de 6 meses a un año de espera para que te hagan una valoración. Los centros regionales, que hay muy pocos, por ejemplo, uno de los prototipos es el de Morelia, Michoacán. Sí, los tiempos de espera superan los 6 meses. Pero el problema, sí es importante decirlo, no es solo exclusivamente en México. Yo tengo muchos pacientes que son norteamericanos, por ejemplo, o canadienses, y que les hicimos el diagnóstico en México y ellos decidieron irse a Estados Unidos para buscar apoyos gubernamentales. ¿Y qué fue lo que pasó? Me hablan y me dicen, quiero que empecemos la terapia a distancia porque me dieron cita dentro de 11 meses para la valoración en Estados Unidos de ver si eso no es espectro autista, cuando ya llevan los diagnósticos. Y en Canadá lo mismo. Me sucede que las familias que se van a Canadá se quejan de los retrasos en las evaluaciones. Probablemente el problema más grave no es la atención médica. De alguna manera la atención médica es relativamente más sencillo de conseguir. El problema fundamental son las terapias, o sea, las intervenciones terapéuticas sobre la conducta, sobre el lenguaje, sobre la socialización. Esas técnicas conductuales, esas técnicas de terapia en donde el paciente tiene que ir un par de veces a la semana como mínimo, algunas técnicas como el método ABA, que es muy popular en California, se desarrolló en la Universidad de California, requiere de 3 horas al día en la casa del niño. Entonces eso es muy caro y eso a veces
pues es imposible que las familias lo paguen. Claro, no es el único sistema y hay otros sistemas que podemos usar en donde tú capacitas a la mamá para que ella esté trabajando con el niño. Pero realmente las intervenciones de terapia es de lo que más adolecemos en los sistemas de atención pública. Ese es el problema más serio, más que la atención médica. Fíjate qué triste, ¿no? Estar escuchando esto, pero bueno, es la realidad y tenemos que afrontarla y tenemos que tratar, pues, de ir haciendo que estos tiempos, en lo posible, pues fueran más cortos, mejor para la salud. Hay personas que han pasado su autismo y llegan a la edad adulta. ¿Cómo es su sociabilidad? Mira, voy a hablar hay tres grandes grupos dentro de la funcionalidad de los chicos. A eso le llamamos nivel uno, los más leves, nivel 2, los intermedios, y nivel 3, los que tienen los problemas más graves. Entonces, vamos a pensar en un chico nivel uno, y el futuro de ese nivel uno, la mayoría de las veces, pueden pasar inadvertidos. Ya, el día de hoy acabo de ver una chica que viene del interior de la República, es una chica de secundaria que tiene muy buen rendimiento académico porque tiene una memoria prodigiosa y muy inteligente, pero que el diagnóstico se lo acaban de hacer cuando está en primero de secundaria, cuando tiene 13 años de edad. Quiere decir que esa niña pasó inadvertida, probablemente tuvo algunos problemas de lenguaje que le dieron alguna terapia y mejoraron, pero después lo que empiezas a ver es que tienen dificultades de interacción social. Muchos de ellos tienen criterios muy rígidos de su conducta. Por ejemplo, ella tiene problemas con sus compañeros porque ella no tolera la mentira, porque ella no tolera el engaño, porque ella no entiende bien los chistes que tienen doble sentido. Y entonces cuando ella tiene un compañero que comete algún error o trata de excusarse diciendo una mentira, eso a ella le hiere, le molesta y con frecuencia le dice a sus compañeros o a sus maestros que esta persona está mintiendo. Y tiene toda la razón. El problema es que nuestra sociedad no tolera que la gente diga la verdad. ¿Sí? Si un niño en la escuela ve a otro copiándose y le dice a la maestra, maestra, este chico se está copiando, ese niño y los demás niños van a atacar a esta persona por ser honesta. ¿De acuerdo? Y Sí, eso, y eso los mete en líos. Eso los hace que tengan dificultades de tipo social. Esta niña ha sido cambiada de escuela varias veces porque cuando hace esas cosas se gana la enemistad de sus compañeros y la señalan y le provocan agresiones. ¿Ya? Muchos de estos chicos sufren además de ansiedad, de obsesiones, de problemas de sueño. ¿Ya? Y muchas veces llegan a los médicos por problemas de comportamiento o por sencillamente por tener cuadros obsesivos. Y cuando ya ves la personalidad de estas personas, resulta que eran autistas leves del nivel uno, ¿ya? Si vamos al otro extremo, el nivel 3, que estás hablando de alrededor del 45 a 50% de los chicos, esos chicos tienen una discapacidad importante. La mayoría de esos chicos no hablan o hablan muy poco, de tal manera que ellos requieren de la asesoría y de la vigilancia y la asistencia permanente de un adulto. La mayoría de esos chicos van a educación especial. La mayoría de esos chicos tienen problemas conductuales importantes. La mitad de ellos están bajo medicación, ¿sí? Y la preocupación más seria de las familias es ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Y hoy estamos empezando a tratar de solucionar ese problema, porque no existen lugares de estancia larga donde puedan estar los chicos que se vuelven adultos y que no se pueden valer por sí solos. Entonces, las familias verdaderamente están muy preocupadas y yo los acompaño dándoles algunas opciones, ¿sí?
como el hecho de dirigirlas a algunas instituciones donde podemos apoyarlas de esa manera, ¿no? Pero ese grupo de chicos tienen discapacidades importantes. Y el grupo intermedio, pues ese es la mitad de las cosas, ¿no? Algunos logran la autosuficiencia porque logran hacer algunas carreras técnicas o hacer cosas de ese tipo. Algunos hacen trabajos muy técnicos de apoyo, otros no logran hacerlo porque no tienen buena comunicación o tienen dificultades para la interacción social. Sí, definitivamente que los que tienen, yo diría, hay tres factores de futuro que son importantes de ver. El primer factor de futuro es la comunicación. El chico que tiene mejor comunicación va a tener mejor futuro. Por eso es tan importante trabajar en etapas tempranas sobre la comunicación. ¿Sí? El segundo factor de futuro es el nivel intelectual. El chico racional, el chico que puede aprender cosas nuevas, ese chico va a tener mejores expectativas de desarrollo. ¿Sí? Y el tercer elemento es la fórmula genética. El tener estudios de genética que demuestran que no tienes una enfermedad genética conocida es un factor de futuro que te va a ayudar a desarrollarte. Pero si entendemos que son el lenguaje, la inteligencia y la genética, solo podemos manipular el lenguaje, porque los otros dos pues ya vienen establecidos en tu código genético. Entonces, se vuelve prioritario que detectemos temprano para intervenir sobre la comunicación y tratar de ayudarles en temas conductuales, sociales y cognitivos. Fíjate qué importante esto, ¿no? Esto último que mencionaste, dos causas las traen. ¿Sí? Una sola causa es la que se puede trabajar y si se empieza desde temprano, se va a tener pues una mejoría Mejores o quizá futuros. un éxito y una situación mucho mejor para la vida de esta persona. Así es. Para terminar, por no quitarte más tiempo, te agradezco el que te hayas comunicado, ya es tarde. ¿Qué recomendaciones le das a la gente que nos escucha, aquellos que van a escuchar este programa y que tienen quizá un familiar, un hijo autista? Dos mensajes quiero dar. El primero, no busquen una cura mágica. Sí, aléjense de los charlatanes. El autismo no es provocado por problemas en el intestino. Sí, por supuesto que un niño con autismo puede tener problemas nutricionales y problemas de absorción intestinal, que eso se deben de atacar como se ataca cualquier niño con un problema intestinal. Pero ese no es la causa del autismo, de tal manera que no vendan eh, este, todo su ímpetu, no dejen todo su interés en ese tipo de fenómenos. Eso puede ser complementario del tratamiento. El autismo tampoco se corrige cuando les das vitaminas a los niños. Entonces, no se dejen engañar por personas que les dan combos que tienen vitaminas y hierro y micronutrientes y cosas de ese tipo. El autismo tampoco se cura con una dieta, entonces no caigan en ese tipo de restricciones nutricionales que les hacen a los niños que tienen espectro autista. Si el niño tiene un problema absortivo, si el niño tiene problemas de por sí, la mayoría son muy restrictivos en sus gustos alimentarios y aparte lo vas a someter a una dieta restrictiva como las que comúnmente dicen no, no les des leche, no les des gluten, no les des colorantes, no les des azúcares. Bueno, ¿y entonces qué va a comer el pobre niño? Puro brócoli o no sé qué le puedan dar. Y algunos de esos niños me llegan con problemas nutricionales por estas dietas que no están justificadas. ¿Ya? Y también aléjense de las personas que hacen una medicina basada en el interés económico. Tengan cuidado con estos que les dan toques en la cabeza y que tienen aparatos maravillosos que trajeron de la India y que tienen un aparato extraordinario que sacaron de una universidad
y que con esto van a poder curar el autismo. Imaginen que un niño tiene una enfermedad genética y que le pones una dieta o que le das vitaminas o que le pones toques en la cabeza. Nada de eso va a cambiar la causa genética. Entonces, por favor, aléjense de eso. Eso es algo muy importante. Acudan con personas que sean éticas, que sean profesionales y que tengan experiencia y sobre todo una calidad humana que los acompañe a ustedes durante todo este proceso que van a tener durante años con ese tipo de pacientes. Ese sería el primer mensaje. Y el último mensaje: tengan cuidado con las exageraciones ahora de los influencers y de la moda, porque ahora resulta que si yo fui una mala persona, insulté, y me porté muy mal y agredí a los demás, pues tiempo después salgo a las redes sociales y digo, bueno, pero es que tienen que justificarme porque aunque yo soy muy mala persona y agredo a todos, pero es que pasa es que yo soy autista. Y entonces como yo soy autista, pues entonces todos mis pecados se perdonan, aunque haya agredido, aunque haya peleado y demás. Ese tipo de posturas chauvinistas debemos de criticarlas, ¿de acuerdo? Yo a esas personas, yo les digo, tú no eres autista, tú eres una mala persona, ¿de acuerdo? Tú eres egoísta, ¿sí? Tú maltratas a los demás y eso no tiene justificación en ningún trastorno del desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, tengan cuidado con estas modas de que ahora todo mundo se acomoda dentro del espectro autista para justificar conductas inadecuadas. Pues sí, pues Saúl, muchísimas gracias. Gracias por todas estas palabras, estos consejos últimos que das y toda la información que nos diste desde el principio y los beneficios que van a tener el poder hacer un diagnóstico temprano para su comunicación, ya que los otros dos aspectos, el genético y el de conciencia, pues ya van a estar dentro de la persona y lo único que va a hacer es mejorar un poco con su comunicación. Gracias y te agradezco mucho la entrevista. Al contrario, Saludos. gracias a ti. Saludos en tu casa, por favor. Gracias, es un Todos en la gusto, casa. Roberto. Igualmente, bye. Es un gusto haber estado con ustedes. Este es tu programa Entre Amigos. Te recuerdo que el programa Entre Amigos es todos los martes a las 12 del mediodía. Nos puedes ver por YouTube o nos puedes escuchar también por Spotify. Danos un like para que estés con nosotros en estos programas que te estamos subiendo martes tras martes. Hasta pronto. Gracias y que tengan buen día. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.